Estamos en otoño y con él ya saben que llegan actividades como la micología y hay varias localidades en las que se están programando jornadas para conocer y recoger setas. Pero hay otras como las cinegéticas. En Aragón hay en torno a 45.000 licencias de caza activas y más de 28.000 cazadores federados. Si a estas cifras añadimos que esta actividad importa a 263 millones de euros al PIB aragonés y que genera más de 8.600 empleos, pues pueden ustedes imaginar la importancia que tiene este sector. Desde la Federación Aragonesa de Caza, hoy nos atiende Nicolás Urbani. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hablamos de un sector, como podemos escuchar simplemente por las cifras, muy importante y que además ayer domingo comenzaba ya la temporada de caza menor en nuestra comunidad. Sí, en efecto, es importante a nivel social, pues por las cifras que has comentado del número de cazadores, a nivel económico también, por supuesto, por eso se aporta el PIB, pero también yo creo que es muy importante recordar la importancia que tiene a nivel medioambiental. Porque al final somos el colectivo que más participamos en la gestión directa de las especies cinegéticas. Algunas, que además hemos comentado en otras ocasiones, son sobreabundantes y pueden generar daños importantes tanto a la agricultura, accidentes de tráfico, también por transmisión de patologías, etcétera. Y en efecto, empezó ayer la temporada de caza menor y la verdad que es una temporada pues ilusionante porque este año pues hemos visto un repunte general de la población de perdiz en base a los censos que realizamos las propias sociedades de cazadores y de otras especies como es la liebre ibérica, que también había pasado un poco cierta situación de incertidumbre por la presencia de una enfermedad que es la mixomatosis y parece ser también que estamos observando pues una buena evolución de la población. Por lo tanto, las expectativas para esta temporada son muy buenas. Sí, en principio son positivas. Luego, además, las propias sociedades de cazadores tienen la posibilidad, en base a la normativa cinegética aragonesa, la capacidad de autogestión. Si puntualmente pues una localidad observan sus cazadores, su sociedad, que la población de perdiz, de liebre, pues no es tan buena como en otras localidades, pues también siempre pueden restringir, poner cupos, o sea, siempre tienen esa posibilidad de gestionarse para ser sostenibles en el aprovechamiento. Ya nos han mencionado alguna, la perdiz, la liebre. ¿De qué animales, de qué especies estamos hablando cuando hablamos de caza menor? Porque a mí me recuerda, ¿no?, cuando llega el otoño, la caza del jabalí, por ejemplo. No sé si entra también dentro de este cupo. Pues el jabalí, el ciervo, el corzo, la cabra montés, son especies de caza mayor. Que, por ejemplo, la temporada ordinaria de caza mayor empieza un poquito antes, empieza pues a mediados de septiembre aproximadamente, pues porque sobre todo el jabalí es una especie sobreabundante en todo Aragón y la propia comunidad autónoma y a nivel estatal y europeo, pues existen ya recomendaciones que casi son obligaciones de que nos piden que cacemos todo lo posible de esta especie. Claro. Y en el caso de la caza menor, que sí que tenemos que hacer un aprovechamiento ya pues más sostenible, más equilibrado, ahí sí que hay especies pues que algunas son residentes habituales, como la perdiz roja, la liebre ibérica, el conejo, que ahí sí que también es otra especie que aunque sea de caza menor, también tenemos que hacer una labor muy importante de gestión y de control, que en algunos municipios, por ejemplo, el conejo hay que cazarlo durante todo el año. Y luego hay especies pues que vienen en esta época, son migratorias, invernales, y son, por ejemplo, pues la becada, los zorzales, que puede ser el alirrojo, el común, el charlo, o también otras especies como la paloma torcaz. Antes dábamos las cifras de cazadores y de licencias que tenemos en Aragón. ¿Está siendo las actividades cinegéticas, están viviendo un buen momento en cuanto a precisamente ese ámbito social del que usted nos hablaba al comienzo? Sí, en principio pues tenemos una población importante de cazadores, pero es cierto que estamos trabajando mucho por incrementar el relevo generacional. Existe pues cierta presión de algunos grupos sociales, políticos y mediáticos, un poco de asociar a la caza como algo malo, entonces, y sobre todo a nivel de edades escolares, infantiles y demás. Y lo que observamos es, claro, pues un receso en el rejuvenecimiento de la población de cazadores. Entonces es una cuestión que estamos trabajando mucho, sobre todo para divulgar pues la realidad de la caza, hablar del bienestar animal, de la tenencia responsable de perros de caza y de todas las labores que hacemos de gestión sostenible del medio ambiente. Que ha cambiado mucho la imagen, ¿verdad?, desde hace unos años a esta parte. Pues ya que estamos hablando con el señor Urbani, sí que me gustaría mencionar un tema que teníamos ahí pendiente, y es que me llamaba mucho la atención que desde la Federación Aragonesa de Caza también tienen en marcha una iniciativa que es solicitar que la cetrería sea considerada bien inmaterial de interés cultural en nuestra comunidad. Sí, en efecto, pues es una de las modalidades pues más tradicionales dentro del sector cinegético español y aragonés,
y los cetreros aragoneses, que hay varias sociedades pues integradas en la Federación Aragonesa de Caza, pues era un requerimiento que tenían hecho desde hace unos años, y con la entrada del nuevo presidente de la Federación, Ángel Ñuño, pues dijo, vamos a poner cartas en el asunto, y hemos elaborado pues un documento potente para tratar de justificar esa declaración de bien inmaterial de la comunidad. Es un documento extenso y sobre todo recoge pues todas las cuestiones históricas vinculadas a la cetrería en Aragón, que fue pues a través incluso de reyes previos a Fernando el Católico, pues han sido grandes cetreros. Y desde entonces pues creemos que existen motivos suficientes para que históricamente se ha catalogado esta actividad como bien de interés cultural. Luego, además, destacar su labor también actual en gestión de poblaciones, por ejemplo, de palomas en zonas emblemáticas, también el control de aves en aeropuertos, y luego también la propia docencia que puede servir esta actividad cinegética para un poco para transmitir la realidad también de la caza. No podemos olvidar también que es una actividad catalogada por la UNESCO a nivel internacional bien de interés cultural, por tanto, pues tiene muchos puntos para que consigamos ese objetivo. Bueno, pues iremos contándolo. Nicolás Urbani, desde la Federación Aragonesa de Caza, muchísimas gracias por habernos atendido y buena temporada. Gracias a vosotros por la divulgación.